Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarte como todos los jueves. Te estamos dando la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra. Otra vez gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompaña como todos los jueves mi esposa, Esmeralda Martínez, y ella te va a dar los números de teléfonos aquí en cabina por si quieres regalarnos una llamada. Nuevamente gracias por acompañarnos. Estamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde. En cabina los teléfonos son 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Nuestro correo es volviendoa.dios@hotmail.com y el número de celular para mensajes de texto durante la semana es el 818-252-8607. Nuestra página de internet ya actualizada es www.volviendoalapalabra.com y nuestro Facebook es Volviendo a la Palabra. Tenemos esta semana material para compartirte. Si a ti te hace falta Biblia y deseas leerla y no tienes Biblia, márcanos, te la hacemos llegar. También si deseas alguna prédica de algún programa anterior que te haya interesado, o si necesitas material para evangelizar, también puedes contactarte con nosotros y con mucho gusto te lo hacemos llegar sin ningún costo. Y bueno, otra vez muchas gracias. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Si has estado con nosotros o si es la primera vez que nos escuchas, estamos estudiando la primera carta de Pedro. Nos quedamos en el capítulo 3. Las últimas 2 semanas, si te acuerdas, hablamos de matrimonio. Primeramente hablamos del matrimonio entre cristianos y después, la semana pasada, hablamos del yugo desigual. Ojalá y te haya sido de bendición. Hablamos de esto porque así escribió Pedro. Pedro estaba dando instrucciones para esto. Si te acuerdas, por ejemplo, en el 3:1 de Primera de Pedro, ahí empezó y dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, y les sigue dando instrucciones. Y después en el 3:7 dice: vosotros maridos, y también le da instrucciones a los maridos. Y después en el 3:8 dice: finalmente ser todos de un mismo sentir. Es decir, ahora comienza a hablar a todos, al cristiano en general, ya no solo al esposo, ya no solo a la esposa, sino al hombre, a la mujer, al casado, a la soltera, al viudo, a todos. Todos, ser todos de un mismo sentir. Y después da algunas características que todo cristiano tiene que tener. Dice, ser de un mismo sentir, tienes que ser compasivo, amándoos fraternalmente, misericordiosos. Misericordiosos es lo que el Señor quiere, que seamos compasivos. Nuestro Señor dijo: misericordia quiero y no sacrificio, no tanta religión, no tanta ida a la iglesia, sino misericordia, obras de caridad, amar a las personas. Dice aquí amándoos fraternalmente, es decir, amarlos como si fueran de nuestra familia. Si te acuerdas, el primer mandamiento, más bien el más grande mandamiento, cuando le preguntaron a Jesús, Jesús dijo, claro que es: amarás a Dios sobre todas las cosas, pero también al prójimo como a ti mismo. Los cristianos tenemos que tener ministerios con los pobres, con los enfermos, en los hospitales. ¿Tú tienes algún ministerio? ¿O eres de los que te crees cristiano porque vas todos los domingos a sentarte a la iglesia? Eso es lo que está hablando Pedro aquí. Las características de los cristianos de verdad: compasivos, misericordiosos, amigables. Dice en el 3:9: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Un cristiano no puede devolver mal por mal. Un cristiano no puede vengarse de aquel que lo dañó. Un cristiano no debe desquitarse de nadie. Romanos 12:19 dice: amados,
Nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero vamos, el cristiano ni siquiera puede tener el deseo de vengarse, ni de pelear siquiera. La pregunta es si así lo sientes, si has sido transformado al corazón del Señor, si tienes el Espíritu del Señor dentro de ti. Dice aquí mismo en el 3:9 que sino todo lo contrario, dice, por el contrario, tenemos que bendecirlos, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. El que es cristiano tiene que bendecir a los demás como lo manda el Señor, incluyendo al que le hace daño. ¿Te acuerdas el Sermón del Monte? ¿Lo has leído en Mateo 5? En Mateo 5:39 nos dijo que al que nos hiera en la mejilla, dijo ponerle también la otra. En el 5:44 nos dijo que tenemos que amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. ¿Te das cuenta? ¿Todo esto por qué? Dice ahí mismo Mateo 5, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, si no hacemos todo esto, si no nos portamos así, no somos hijos de Dios. No somos hijos de Dios. Aunque vayamos a la iglesia, ir a una iglesia no nos hace hijos de Dios. Repetir una oración no nos hace hijos de Dios. El cristiano no devuelve mal por mal. Al contrario, bendice al que le hace daño. Para eso fuimos llamados, dice aquí en el 3:9, fuimos llamados para que heredásemos bendición. El cristiano sabe lo que le ha sido dado. El cristiano sabe que ha sido salvado por gracia, que ha sido salvado sin merecimiento. El cristiano sabe que fue llamado para recibir bendición. Y porque lo sabe, y porque sabe de qué trata la vida, puede soportar todo. Porque Jesús es su ancla, porque Jesús es su premio, porque Jesús es nuestra porción. Dice en el 3:10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y que sus labios no hablen engaño. El cristiano hace esto. El cristiano controla su lengua. El cristiano no habla maldad. El cristiano debe tener cuidado con lo que habla. Sigue diciendo en el 3:11, apártese del mal y haga el bien. La principal característica del cristiano es que lucha contra el pecado, sin cuartel, como algo serio, como manda Jesús. Si es preciso sacarse un ojo, se saca un ojo. Si es preciso cortarse un miembro, se saca un miembro. Así dice el Señor, así es la lucha contra el pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Sigue diciendo ahí, apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. El cristiano busca la paz que da el Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice Romanos 12:18, en cuanto dependa de ustedes, tienen que estar en paz con todos. Debemos pedir perdón y debemos perdonar también las veces que sean necesarias. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Es decir, si eres hijo de Dios de verdad, si haces todo esto que está diciendo Pedro, Dios estará al pendiente tuyo siempre. No se apartará ni un segundo de ti. No te quitará la vista de encima. Y lo contrario, también el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Los que hacen el mal son enemigos de Dios. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Nadie. Pero no nos equivoquemos, porque dice, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño? Nadie. Y podemos pensar, entonces no nos va a pasar nada malo. Pero no te confundas, mira lo que dice Primera de Pedro
3:14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado sois. Y aquí puede entrar una pregunta: ¿cómo que bienaventurado por padecer? ¿Habías escuchado esto? O sea, si eres perseguido, si eres atacado, eres bienaventurado. Sigue diciendo ahí: por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No debemos tener miedo ni a los ataques ni a los que nos atacan. Si te acuerdas, un día dijo Jesús: no debes temer a los que matan el cuerpo, sino a los que pueden quemar, al que puede más bien quemar tu alma en el infierno. No debes temer a nadie, pase lo que pase. Solo debes temer a Dios. Esta es la principal marca del cristiano, de todas las marcas que está dando aquí Pedro. De hecho, cuando mencionamos 1 de Pedro 3:10, ¿sabes qué está mencionando? Está haciendo referencia al Salmo 34:13. ¿Y sabes de qué habla el 34:13? De el temor de Dios. Dice Jehová: el temor de Jehová te voy a enseñar. Y aquí nos dice: pero no debes de temer al que te ataca. No debes de temerlo. Y entre tantas marcas que estamos hablando de un cristiano, una de las principales, y no es que la principal, es que debe de tener temor de Dios. Esto ya nos lo ha dicho Pedro en varias ocasiones. Por ejemplo, en 1 de Pedro 2:17 nos dijo: honrad a todos, amar a los hermanos, y nos dijo: temed a Dios. Es decir, debemos de tener temor de Dios. Y si nos regresamos un poquito más, en 1 de Pedro 1:17 nos dijo que si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, nos dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor toda tu vida. Es decir, si te fijas, primero nos dijo Dios: no debes de temer a los que te van a atacar, no debes de temer al que te hace padecer, no temas a los que te persiguen. Jesús nos dijo un día: no temas al que mata el cuerpo. Pero luego nos dice: pero teme. ¿A quién? A Dios nada más. A Dios nada más debemos de temer. De hecho, aquí dice: debes conducirte en temor todo el tiempo de tu peregrinación. Yo no sé si has escuchado hablar del temor de Dios, pero lo más importante, yo no sé si sientes temor de Dios. Aquí lo que nos enseña la Biblia es que la iglesia de Cristo debe tener temor de Dios. Si vas y revisas el libro de Hechos, la iglesia primitiva tenía temor de Dios. En Hechos 2:43, después del primer sermón de Pedro y de que se añadieron a la iglesia como 3,000 personas, dice que sobrevino temor a toda persona. Tenían temor de Dios. Nació en ellos temor de Dios. Antes no lo tenían. En Hechos 5, después de la muerte de Ananías y Zafira por haber mentido al Señor, dice en Hechos 5:11 que vino gran temor sobre toda la iglesia. La iglesia tenía gran temor. Y es que ese es la mayor característica de un cristiano, de alguien que conoce a Dios de verdad. Si en tu mente aplicas lógica, solamente es: antes, ¿por qué pecábamos? Cuando andábamos en el mundo, ¿por qué hacíamos lo que hacíamos? Hoy los mundanos, ¿por qué se portan como se portan? Porque no tienen temor de Dios. El mundo, los mundanos, no tienen temor de Dios. Tú y yo antes no teníamos temor de Dios. Entonces, después conocimos a Dios, y lo primero que nace cuando conoce una persona a Dios, nace temor de Dios en él.
Aunque yo he escuchado muchos razonamientos, ¿no? En la iglesia, tristemente, hoy nos enseñan, Dios no quiere que le temas. ¿Lo has escuchado? Hoy nos dicen, ¿cómo va a querer que le tengas miedo si es tu papá, si es un Dios amoroso? Y te ponen de ejemplo, dice, ¿a poco tú quieres que tu hijo te tenga miedo? Y así, muchas ilustraciones, ¿no? Muchos ejemplos. Pero todos esos no importan. Por más lógico que creas que son, lo que importa es lo que dice la Biblia, lo que dice el mismo Dios en su palabra. No tenemos que cambiarla, no tenemos que imaginarnos cosas, porque de ahí nace toda desviación que nos lleva al infierno. ¿Qué dice la palabra de Dios? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Dice Deuteronomio 5:29, ojalá y puedas tomar las notas. Deuteronomio 5:29, dice el Señor, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen mis mandamientos? Es un anhelo del Señor, ojalá me temiesen. Deuteronomio 6:1 dice, estos son los mandamientos que Dios mandó para que los pongas por obra, para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos. Deuteronomio 10:12 dice, ¿qué pide Jehová tu Dios? Que le temas, que andes en sus caminos y que lo ames. Otra vez, Deuteronomio 10:12, ¿qué pide Jehová tu Dios? Que le temas, que le temas. ¿A quién le crees más tú? Jehová tu Dios dice que le temas. Y hoy tu pastor dice, no, pero ¿cómo le vamos a temer si Dios no quiere que le temas? ¿Tú a quién le crees? Deuteronomio 13:4. Deuteronomio 13:4. En pos de Jehová andaréis, a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y oirás su voz. A él temeréis. Josué 24:14. Josué 24:14. Ahora pues, teme a Jehová y servidle con integridad. Eclesiastés 12:13. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero mira lo que dice ahí. Esto es el todo del hombre, temer a Dios. Y hay muchísimos más. Hay muchísimos proverbios. Proverbios 10:27, el temor de Jehová aumentará los días. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esto está en muchos proverbios, esto está en muchos salmos, esto está en el Antiguo Testamento y ahorita lo vimos, está en el Nuevo Testamento. Es lo que nos dice Pedro, es lo que dijo Jesús, no temas a los que matan el cuerpo, teme al que te puede quemar en el infierno. Proverbios 3:7, teme a Jehová y apártate del mal. Pero ahí dice, ¿por qué querrá Dios que le temamos? ¿Cuál es tu opinión? Y sabes, esto es tan simple. ¿Sabes por qué lo quiere? Porque el temor de Dios nos hace obedecerlo. Si le temiésemos a Dios, no pecaríamos. El temor de Dios nos hace santos. El temor va ligado con la santidad, con obedecer sus mandamientos. Dice Deuteronomio 16:6, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si le temiésemos a Dios, y yo no estoy hablando al mundano, yo hablo a los cristianos o a los que se dicen cristianos. Si le temiésemos a Dios, dejaríamos ese pecado que aunque nos decimos cristianos, seguimos cometiendo. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Esa es su definición. Así dice Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová nos lleva a ser santos. Porque Dios dice que tenemos que ser santos porque Él es santo.
En Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Yo creo que es muy claro que Dios quiere que le temamos. Dios quiere que le temamos. Dice en Malaquías 1:6, Malaquías 1:6 dice, el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Dice, si yo soy tu padre, ¿en dónde está mi honra? Y si soy tu señor, ¿en dónde está mi temor? Dice Jehová. Si en realidad es nuestro Señor, deberíamos temerle. ¿Por qué no le tememos? Porque en realidad no es nuestro Señor. Solo le decimos Señor. Pero dice su palabra, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. Hoy por lo regular no nos hablan de esto, de que tenemos que temer a Dios. Y cuando nos llegan a hablar del temor, yo no sé si has escuchado, nos dicen cosas como, bueno, es que no es temor, es respeto, es un respeto reverente. ¿Has escuchado estas tonterías? La Biblia no dice eso. La Biblia habla de temor, y temor es miedo, un miedo que hace temblar. Por ejemplo, en Filipenses 2:12 dice el Señor, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. Nadie tiembla de respeto. Se tiembla de miedo. Isaías 66:2. Isaías 66:2. Dice el Señor, yo miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Temblar. Dios quiere un temor que nos haga temblar. El temor que pide Dios en la Biblia es miedo, no respeto. Eso es otra cosa. Vamos, hombre, ¿a poco no vamos a respetar al Señor? Eso va implícito. Pero cuando habla de temor, habla de tener miedo al Señor. Isaías 8:13. A Jehová de los ejércitos, a Él glorificar. Dice, sea Él vuestro temor, sea Él vuestro miedo. Sea Él vuestro temor, sea Él vuestro miedo. ¿Por qué no hemos llegado a la santidad? ¿Por qué no dejamos el pecado? Porque en realidad no tenemos temor de Dios. Mucho del pobre cristianismo que hoy se vive, si es que se le debiese llamar cristianismo, es por falta de temor de Dios. ¿Y por qué no le tenemos temor? Porque no lo conocemos. Porque no lo conocemos en todo su esplendor. No lo conocemos en toda su grandeza. No conocemos toda su santidad. Por eso no le tememos. Porque temerle va ligado con el conocerle. Dice Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. En Proverbios 2, del 1 al 5 dice, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, entonces entenderías el temor de Jehová y hallarías el conocimiento de Dios. El temor va junto al conocimiento de Dios. Por eso si no lo conoces de verdad, no le temes. ¿Ok? Y si no le temes hoy, es porque no conoces al Dios de verdad. ¿Ok? Yo te voy a poner este ejemplo. Los que lo han escuchado siempre pongo el mismo ejemplo. Pero es como si alguien dice, yo le digo, si alguien dice, oye, aquel amiguito de tu hijo se enojó, ¿no te da miedo? Pues ¿cómo te va a dar miedo? Si es un niño de 1,20 m, flaquito, pues no te da miedo. Pero yo te pregunto a ti, cuando andas en la calle y por accidente cierras a una camioneta, por decir una camioneta negra sin placas, con los vidrios negros, y se baja un tipo con un arma, ¿a poco no sientes temor? ¿Por qué no le temes al chiquito
y al grandote con una pistola así? Pues por eso, por grandote y porque tiene un arma. ¿Te das cuenta? Le tememos por su tamaño, le tememos por su fuerza. Y eso es lo que está pasando con Dios. No le tememos. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. No conocemos toda su grandeza. No conocemos todo su poder. No conocemos todo su carácter. Hoy las iglesias, hoy los pastores se han encargado de empequeñecer a nuestro Dios. En enseñarnos un Dios pequeñito, ¿no? Hoy le dices a la gente lo que te estoy predicando, que hay que temerle a Dios. Y dice, no, mi Dios no quiere que le tema. Mi Dios es súper cool. O dice, no, es que mi Dios tiene un plan maravilloso para todos. Es que nuestro Dios es súper bueno. Y claro que hay una parte de nuestro Dios que es bueno, que es amor. Pero Dios es mucho más que eso. Y hay que conocerlo en su totalidad. La Biblia dice que Dios es justo, que Dios es justicia, que Dios es santo, que Dios es soberano, que Dios es incambiable, que Dios es infinito. La Biblia habla de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, pero también habla de la ira de Dios. También habla de un Dios que castiga. Miren la Biblia, un Dios que destruye generaciones enteras. Y hoy mucha gente dice, ese no es mi Dios. Yo no puedo amar a un Dios como ese. Y ese es tu problema, que tu Dios es un Dios imaginario. No es el Dios de la Biblia. Tienes un Dios hecho por tu mente, un Dios que te enseñó tu pastor. Y por lo general, un Dios chiquito, un Dios que puedes manipular y ordenar. Un Dios falso, un Dios que te sirve a ti. ¿Qué se te ofrece, hijo? ¿Quieres dinero? ¿Qué quiere mi hijo? Pero el Dios verdadero no viene a servirte. El Dios verdadero busca servidores. Servidores. El cristiano de verdad es un servidor del Dios verdadero. Un Dios al cual puedes tú, yo declaro y yo decreto y te obedece. Es un Dios falso. Es un Dios muy pequeño. Un Dios más pequeño que los hombres. Es más, un Dios más pequeño que las imágenes de todos los católicos. ¿Te das cuenta? Lo que has hecho con tu mente, lo que han hecho contigo. Primera de Corintios 15:34 dice, sean sobrios, dejen de pecar, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Si no conoces a Dios de verdad, no tienes vida eterna. ¿Cómo saber si lo conoces o no lo conoces? ¿Qué produce en ti ese Dios al que dices que adoras los domingos? Si no le temes, es porque es un Dios falso. No conoces al Dios de verdad. Y esta es la vida eterna, dice Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dijo el Señor, que te conozcan a ti, al Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es por eso la invitación de siempre. Tenemos que volver a la palabra. Tenemos que estudiar la Biblia. ¿Pero para qué? Para conocer a Dios. No para memorizar versículos. La Biblia es para conocer al Dios de verdad. Para conocer cómo es, para conocer de qué tamaño es, para conocer qué le gusta, para conocer qué aborrece, para conocer qué pide, para conocer qué promete de verdad. Gracias por seguir acompañándonos. Aquí en cabina los teléfonos son 83 75 50 51 y 83 75 50 55. El celular es 818-252-8607. Nuestra página de internet, si quieres revisar alguna prédica anterior, es www.volviendoalapalabra.com, y el Facebook también es Volviendo a la Palabra. Hoy muchos tenemos un Dios mutilado. Si tú no conoces toda la Biblia, pues tienes un pedacito de Dios. Si te das cuenta, si tú solo conoces pedacitos de versículos, uno de aquí, otro de acá, tienes un Dios, pues un Frankenstein, hermano. Para conocer al Dios de verdad hay que ir a toda
la palabra. Por eso nos dicen, no, el mío no es ese, el mío no castiga, el mío es manso, el mío es menso, el mío tiene un plan para todos. Hay un Dios que anda ahí, ay, no quieres dejarme entrar en tu corazón, un Dios que anda dando lástima, igual de pequeño que las imágenes de los católicos. Pero para conocer al Dios de verdad, tienes que buscarlo en la Biblia. Y cuando lo conozcas de verdad, le vas a temer. No hay forma de no temerle al Dios verdadero. Y luego muchos piensan, entonces quiere que le temamos, es malo. Mi hermano, si lo conocieras de verdad, quiere que le temas por tu bien, para que dejes todos los demás temores. Es una maravilla la doctrina del temor de Dios. Mira, hoy revisa tu vida, cómo vivimos. Tenemos miedo de todo. Parece mentira, pero los que nos decimos cristianos andamos igual que el mundo. Tú ves un cristiano cuando se enferma su hijo, ay, alguien ore por mí, alguien ore por mí. Tienes temor porque no conoces al Dios de verdad. ¿Te das cuenta? Hoy los cristianos temen a la delincuencia. ¿Has visto pastores de esos con guardaespaldas? Por el amor de Dios, por el amor de Dios. Hoy cristianos dicen, ya no salgas de noche porque hay mucha delincuencia. Y luego no sabes de quién eres hijo. No sabes de quién eres hijo. Y los cristianos le temen a la muerte, a morirse. Cuando Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Pues el Señor dice, no te afanes por nada. Dice el Señor en Mateo 6, mira las aves del cielo. Vuestro Padre las alimenta. No te afanes por nada. Pero nosotros vivimos afanados. ¿Y qué comeremos mañana? ¿Y qué vestiremos mañana? Por eso busca a Dios. Conoce al Dios verdadero, para que se quiten todos los miedos. Lo hace por nuestro bien. Por eso dijo en Deuteronomio 5, así como un deseo el Señor. Dice, ay, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen mis mandamientos, para que a ellos y sus hijos les fuera bien siempre? Es por nuestro bien. No es que quiere asustarnos, pero no le gusta vernos vivir con tantos temores. Por eso dice, no temas al que mata el cuerpo. No tengas miedo a los secuestros. No tengas miedo a la delincuencia. No tengas miedo a ninguna enfermedad, aunque sea mortal. No temas. No temas a nada. Dios quiere que le temamos a Él, para que dejemos de vivir con tantos temores. Dios quiere que le temamos a Él. Esto es como una balanza. El hombre tiene que tener temor a algo, pero entre más grande sea el temor a Dios, más pequeños van a ser los otros temores. Pero es igual al contrario. Entre más pequeño sea el temor de Dios, más grande será el temor a todo lo demás, a la enfermedad, al desempleo, a la muerte, a los problemas, etcétera, etcétera. Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová, Él me oyó y me libró de todos mis temores. 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. 34:9, teme a Jehová, vosotros sus santos, temed a Jehová, pues nada falta a los que le temen. 34:11, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová les enseñaré. ¿Cuál es el temor? Fíjate, es donde empezamos ahorita. Es lo que estaba mencionando en 1 de Pedro 3:10. ¿Cuál es el temor? Dice el Salmo 34:13, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Ese es el temor de Jehová. Eso es lo que hace el temor en las personas, en los cristianos. Lo hacen que sea más santo. ¿Te das cuenta? Pero hoy nosotros andamos como el mundo. Isaías 8:11
11, Isaías 8, 11 al 13. Dice: porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, dijo el Señor, no llaméis conspiración las cosas que este pueblo llama conspiración. No temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. No temáis lo que ellos temen. Es decir, el mundo, el mundano, teme a la muerte. El cristiano no debería temer a la muerte. Si sabiendo el que es cristiano de verdad, su último suspiro en esta tierra, sigue el primero en el cielo, delante de nuestro Señor. Para nosotros, vivir es Cristo, pero morir es ganancia. Los mundanos tienen miedo a quedarse sin trabajo. Los cristianos no debemos temer a quedarnos sin trabajo. Sabemos, conocemos a un Dios soberano que tiene el control de todo. Dice la Biblia que no cae un pajarillo a tierra si no es nuestro Dios el que lo permite. El mundano tiene miedo a enfermarse. El cristiano no debe tener miedo a la enfermedad. ¿Te das cuenta? El mundo no teme a Dios, entonces nosotros debemos de temer a Dios. Pero hoy los cristianos somos tan parecidos al mundo. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios, aunque nos decimos cristianos, y como no lo conocemos, no le tememos. Si le temiésemos, dice el Señor, ¿quién diera que me temiesen? Si le temiésemos, ¿sabes qué pasaría? Lo que decíamos ahorita, dejaríamos el pecado. ¿Cómo íbamos a pecar? Si tenemos temor de Dios, si tendríamos temor a su castigo. Pero hoy, ¿por qué pecamos? Porque no le tememos. Si tuviésemos temor de Dios, llegaría el desempleo y no andaríamos tan afanados como hoy andamos. ¿Y qué van a comer mis hijos? ¿No? Si le temiésemos, diríamos, Señor, ¿en qué te estoy fallando? ¿Qué quieres enseñarme? Él sería nuestro temor. Él debe ser nuestro primer pensamiento en cualquier circunstancia. Si te dijeran, está enfermo tu hijo o estás enfermo tú, no deberías de empezar, ¿y a qué hospital lo llevamos? Y háblale al doctor, ¿y a dónde vamos? Y luego si se nos muere. No, el primer pensamiento debe ser para Dios, para Dios. Si no es así, es porque no andas bien. El primer pensamiento deberíamos de decirle a Dios, llegó la enfermedad, es porque estoy haciendo algo mal, tendríamos que pedir perdón. Y después, ahora sí piensa en doctores o en hospitales, pero primero debes de pensar en Dios, en ponerte a cuentas con Dios. ¿Te das cuenta? Si un día te dijeran que vas a morir, no deberías de temer. Piensa en Dios. Lo importante es, ¿voy contigo o no, papá? Y si tienes algún pendiente, arréglalo con el Señor. ¿Te das cuenta? Dice Proverbios 28:14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Hechos 10:35, ojalá y estés tomando las notas. Hechos 10:35 dice que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme. A Dios le agrada el que le teme. Y grábalo, deberías grabarlo en tu mente. Salmo 25:14. Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Es con los que le temen. Su comunión es con los que le temen. Si tú dices, yo tengo una relación con Dios, yo soy salvo, yo soy cristiano, pero no le temes a Dios, estás equivocado, estás engañado. Si no temes a Dios, ni siquiera eres salvo. Aunque hayas repetido una oración, aunque seas cristiano de 30 años, aunque no hayas faltado ni un domingo a tu iglesia, aunque hayas diezmado la mitad de tus bienes, si no temes a Dios, no eres salvo. En el temor de Jehová está la vida. Proverbios 14:27, el temor de Jehová es manantial de vida, de vida.
Proverbios 14:26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Cuando uno se convierte en cristiano, se supone que recibe el Espíritu Santo. La Biblia es lo que dice, esa es la promesa. Y cuando nos da su Espíritu, viene incluido el temor a Dios. Mira lo que dice Isaías 11:1, hablando del Espíritu de Dios. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Qué es el Espíritu de Jehová? Dice: espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El que tiene el Espíritu de Dios, nace en él temor de Dios. Ojalá y estés tomando todas las citas. Dice Hebreos 12:28. Hebreos 12:28. Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Con temor y reverencia. Mira el mismo Jesús. Hebreos 5:7 dice que Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo, el mismo Cristo. ¿Tú quién te crees para no temer a Dios? Ahí es donde quiere llevarnos, a que seamos como Jesús, que seamos más santos cada vez. Segunda de Corintios 7:1, a que seamos más limpios. Dice Segunda de Corintios 7:1, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Yo creo que hay muchísimos más versos, hermano, pero esto es abundante lo que dice la Biblia. Dios quiere que tengamos temor. La pregunta es si lo tenemos de verdad. Si no le temes, temerás a todo lo demás. Y tener temores es pecado. Tener otro miedo que no sea el temor a Dios es pecado. Esos temores llevan al infierno. Esto también lo enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque dice que no nos dio espíritu de cobardía. Dios no quiere que le temamos a nada más. Josué 1:9 dice: te mando que te esfuerces, seas valiente y no temas, ni desmayes. No debes de es una orden, no debes de temer a nadie más. No te afanes, dice el Señor. En Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. Es que tener miedo es lo contrario a tener fe. Si es que cuando uno tiene otros temores, lo único que demuestra es que no confía en Dios, es que no lo conoce. El temor va ligado también a la fe. El temor tiene que ver con la fe. Y tener temor es pecado, porque pecado es violar un mandamiento de Dios, y no temer es un mandamiento de Dios. Y por eso dice Apocalipsis 21:8, los cobardes y los incrédulos también tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Los cobardes y los incrédulos, los cobardes irán al infierno. Si tienes temores, estás en pecado, porque no tienes fe, porque no conoces al Dios de verdad. ¿Te das cuenta? El temor de Dios te hace moverte. El temor de Dios no es un temor que te paraliza. El temor de Dios te lleva a obedecer la palabra. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que está en nosotros y nos guía y nos hace hacer obras y nos lleva a ayudar a la gente y nos saca a la calle a predicar la palabra. Pero la falta de temor de Dios te hace quedarte en la comodidad, te hace ir a la iglesia los domingos nada más para sentirte bien, para apagar tu conciencia, pero nada más. Si no temes a Dios, es porque no lo conoces y es porque no eres salvo. Examina tu vida, hermano. Examina tu vida. Pero el que teme a Dios
puede confiar en Él, en Él. Proverbios 4:26 dice que en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Es decir, ¿qué quiere decir este verso? En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Es que conoces al Dios de verdad, conoces todos sus atributos y todos sus atributos hacen que le temas. Lo ves como es grande, lo ves como es poderoso, lo conoces en toda su magnitud y te hace que le temas. Pero dice, en el temor también está la confianza. Cuando llega la enfermedad, no le temes a la enfermedad. ¿Por qué? Porque conoces a tu Dios grande, poderoso, soberano, que tiene control de todo. En el temor está la confianza. ¿Te das cuenta? Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando yo era pequeño con mi papá, ¿sabes qué? Yo me portaba mal y le tenía miedo. Porque mi papá castigaba, porque mi papá era fuerte, porque mi papá me corregía. Pero cuando andaba en la calle de la mano de mi papá, no le tenía miedo a ningún chico de los que molestaban, a ningún carro que me atropellara, a ningún perro que me mordiera. ¿Te das cuenta? En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Conocer a Dios de verdad es lo que te va a hacer crecer la fe de verdad. Llegar a una fe, una confianza a ciegas en tu Dios. Pero el que es cristiano tiene que tener temor de Dios. De eso estamos hablando hoy. De eso estamos hablando hoy. El que le teme a Dios se santifica, el que le teme a Dios se purifica, el que le teme a Dios obedece la palabra. El que le teme a Dios se santifica en la palabra. El temor te lleva a obedecer la palabra. ¿Okay? Pero si no lo conoces, no le vas a temer. Y es como hoy anda la gente. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué los que se dicen cristianos no le temen a Dios? Porque no lo conocen. Pero tú los ves cuando se enferman, cómo corres a buscar a alguien que ore por mí. Porque eso mismo, como no lo conoces, no sabes quién tiene el control. Cuando te quedas sin trabajo, pastor, ando sin trabajo, oren por mí. Porque no conoces al Señor soberano que tiene control sobre todo. ¿Te das cuenta? Si conocieras a Dios, si conocieras al Señor, tenemos que ser temerosos de Dios. En la Biblia, todos los que conocían a Dios les decían temeroso de Dios. A Job en el 1:8 le dicen, es un varón recto, temeroso de Dios. En Hechos 10, cuando hablan de Cornelio, dicen, este es un varón temeroso de Dios. ¿Eso se puede decir de ti? ¿Eres temeroso de Dios? Cuando Abraham levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel dijo, no lo hagas, porque ahora sé que temes a Dios. Tenemos que tener temor de Dios. En el verso que estamos hoy en Primera de Pedro 1:17 dice que si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, tienes que conducirte en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, si un día invocaste por Padre a Jesús, invocaste a Dios, le pediste perdón y dices, ahora ya soy cristiano. Bueno, la marca de que eres cristiano es que de ahí en adelante caminas con temor a Dios, con temor de Dios. Dice el Señor, este pueblo se acerca a mí con su boca. Isaías 29:13. Se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Si tú no tienes temor de Dios, hermano, estás mal. Tal vez no eres ni cristiano. Pero lo que yo hoy te predico no es para que digas, bueno, mañana ya le voy a temer de Dios. Esto no es algo que se compra en la tienda. Esto es algo, ¿sabes? Tienes que examinarte. Si no le tienes temor, muy probablemente no lo conoces de verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que recuperar el temor. Tenemos que conocer a Dios como la Biblia lo presenta. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios
completa. Ir a buscar todos sus atributos, comerte la palabra de Dios, devora la palabra de Dios. No es suficiente lo que te están dando los domingos. Yo no estoy diciendo que no vayas, pero no es suficiente. Tienes que leer la Biblia todos los días, meditar en ella. No se apartará de tu boca este libro de la ley. Y ahí vas a recuperar el temor de Dios. Pero cuando recuperes el temor de Dios, cuando crezca el temor de Dios, va a crecer la fe, va a crecer tu fe. Vas a conocer a un Dios como no lo conoces hoy. Lo vas a conocer de verdad. ¿No? Por eso dice Pablo, algunos no tienen conocimiento de Dios. Por eso nos engañan y nos presentan Dios chiquitos y nos conformamos. Oye, un Diosito que te hace hablar en lenguas, un Diosito que te tira al suelo. No, Señor. El Dios verdadero, ¿sabes qué es? Un Diosote que te hace ser santo. Por eso dice, sé santo porque yo soy santo. Y en el temor de Jehová está el camino a la santidad. Recupera el temor de Dios. Vuelve a la palabra de Dios y conoce al Dios en toda su grandeza. Dios te bendiga, hermano. ABC Noticias. Recomienda y gana con Ruba desde 1500 a